Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has intentado descansar, pero tu cabeza simplemente no te deja? Cierras los ojos, todo está en silencio, pero dentro de ti los pensamientos siguen hablando. Una cuenta por pagar, un problema en el trabajo, el miedo al futuro, y cuando te das cuenta ya llevas varios minutos imaginando todo lo malo que podría pasar. ¿Te ha pasado? Muchas veces sufrimos por cosas que nunca llegan a ocurrir, pero el corazón reacciona como si ya estuvieran pasando. Y así, sin darnos cuenta, la ansiedad nos va robando algo mucho más valioso que el dinero. Nos roba la paz. Tal vez hoy nadie sabe lo que estás viviendo. Por fuera sonríes, cumples tus responsabilidades, pero por dentro cargas preguntas que no te dejan descansar. ¿Y si pierdo mi empleo? ¿Y si el dinero no alcanza? ¿Y si todo sale mal? Si alguna vez has sentido eso, quiero decirte algo. No estás solo, y tampoco eres el primero. Hace más de 2000 años había hombres y mujeres con exactamente las mismas preocupaciones. No sabían si tendrían alimento al día siguiente. Vivían con incertidumbre, con miedo, con preguntas. Y fue precisamente a esas personas a quienes Jesús decidió hablarles. Lo que dijo aquel día fue completamente distinto a lo que cualquiera esperaba. No les prometió una vida sin problemas. Les enseñó algo mucho más poderoso. Cómo encontrar paz, incluso cuando las circunstancias seguían siendo difíciles. Y esa enseñanza sigue siendo igual de poderosa hoy, porque el corazón humano sigue luchando contra los mismos miedos. Bienvenido una vez más a la Brújula Interior, el lugar donde las historias más antiguas siguen teniendo respuestas para los desafíos más actuales. Quiero que hagamos un ejercicio. Por un momento olvídate de la montaña donde Jesús estaba a punto de hablar. Piensa solamente en tu vida. ¿Cómo estás realmente? No me refiero a la respuesta automática que das cuando alguien pregunta ¿cómo vas? Me refiero a la que aparece cuando termina el día, apagas las luces y te quedas solo con tus pensamientos. Ahí es donde aparecen las preguntas que casi nunca decimos en voz alta. ¿Y si las cosas no mejoran? ¿Y si pierdo lo que tanto me costó construir? Son preguntas que no distinguen edad, ni profesión, ni condición económica. La ansiedad no toca la puerta preguntando cuánto dinero tienes. Simplemente entra y empieza a llenar la mente de posibilidades negativas. Y lo curioso es esto. Muchas veces no necesitamos que ocurra una tragedia para sentir ansiedad. Basta con imaginarla. Terminamos viviendo un mañana que todavía no existe, mientras dejamos de vivir el único día que realmente tenemos. Hoy. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hay personas que se acostumbran tanto a vivir preocupadas que olvidan cómo se siente vivir en paz. Creen que es normal dormir mal, vivir acelerado, pensar en problemas todo el día. Pero no fue para eso que Dios creó nuestro corazón. Y precisamente porque Jesús conocía esa lucha interior, un día decidió hablar de ella. No desde la teoría, sino mirando a personas que también tenían miedo del mañana. Porque Jesús sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. La ansiedad no comienza cuando aparecen los problemas. Comienza cuando dejamos que el miedo tenga más fuerza que nuestra confianza en Dios. Para entender por qué dijo eso, tenemos que subir con él a aquella montaña. Imagina la escena. Una mañana tranquila a orillas del mar de Galilea. El sol empieza a iluminar las colinas y cientos de personas caminan buscando un lugar desde donde escuchar a Jesús. Pescadores que dejaron sus redes, campesinos, madres con sus hijos, ancianos apoyándose en un bastón. Todos tienen algo en común. No llegan buscando entretenimiento, llegan buscando esperanza,
porque sus vidas tampoco eran fáciles. Vivían bajo el dominio romano. Los impuestos eran pesados. Muchas familias no sabían si tendrían alimento al día siguiente. Jesús observa a aquella multitud. Ve el cansancio de quienes llevan demasiado tiempo luchando. Ve las preocupaciones que nadie se atreve a decir en voz alta. Entonces se sienta sobre la montaña y comienza a enseñar. Después de hablar del reino de Dios, de la misericordia y del perdón, llega un momento en que dirige la mirada hacia una de las cargas más pesadas del ser humano: la preocupación. Y pronuncia una frase que dejó a muchos en silencio. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Imagínate escuchar eso siendo un padre que no sabe si mañana podrá llevar comida a su casa. Más de uno debió pensar: eso suena muy bonito, pero tú no conoces mi realidad. Sin embargo, Jesús sí la conocía. Por eso no les dijo que sus necesidades no existían. Les hizo una pregunta más profunda. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Con una sola frase cambió el centro de la conversación. Porque cuando la ansiedad gobierna el corazón, terminamos creyendo que nuestra vida depende únicamente de lo que nos falta. Entonces levantó la mirada al cielo, quizás justo cuando algunas aves pasaban sobre la montaña. «Miren las aves del cielo», dijo. «No siembran, no cosechan, no almacenan comida en graneros, y sin embargo, cada día encuentran lo necesario para vivir». No porque la vida sea fácil para ellas, sino porque existe un Padre que sostiene toda su creación. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellas? Después señaló las flores del campo que crecían sin ningún esfuerzo por demostrar su belleza. Y dijo que ni siquiera el rey Salomón, con toda su riqueza, se vistió con una belleza comparable. Si Dios cuida con tanto detalle algo tan pasajero como una flor, ¿cómo no habría de cuidar de aquellos que creó con amor? Pero aquí viene lo más importante. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil. Prometió algo mucho más profundo: que quien aprende a confiar en Dios deja de vivir gobernado por el miedo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No era una invitación a dejar de trabajar, era una invitación a poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, la preocupación deja de ocupar el trono del corazón. Y entonces cerró con la frase que hasta hoy sigue atravesando generaciones: no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. El problema nunca ha sido el mañana. El problema es que muchas veces intentamos cargar hoy el peso de un futuro que todavía no existe. Jesús no vino a enseñarnos cómo controlar el futuro. Vino a enseñarnos en quién podemos confiar mientras ese futuro llega. Ahora volvamos a tu realidad. Tú no eres pescador de Galilea, no dependes de una cosecha. Pero si somos sinceros, las preocupaciones son muy parecidas. Ya no tememos quedarnos sin trigo, tememos quedarnos sin trabajo. No pensamos en el rebaño, pensamos en cómo sostener a la familia. Los escenarios cambiaron, pero el corazón humano sigue librando la misma batalla. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Por qué, si tenemos más comodidades que nunca, vivimos con menos tranquilidad que muchas generaciones antes? Porque la ansiedad no siempre hace ruido por fuera, hace ruido por dentro. Empieza con un pensamiento pequeño. ¿Y si las cosas salen mal? Y sin darte cuenta, tu mente construye un futuro lleno de problemas que todavía no existen. Casi nunca imaginamos que todo saldrá mejor de lo esperado. Nuestra mente suele hacer lo contrario.
Y por eso muchas personas llegan agotadas al final del día, aunque físicamente no hayan hecho tanto esfuerzo. Porque la mente también se cansa. Creo que ahí es donde las palabras de Jesús adquieren un valor inmenso, porque Él nunca dijo que ignoráramos nuestras responsabilidades. Lo que hizo fue enseñarnos a distinguir entre ocuparnos y preocuparnos. Ocuparse es trabajar, ahorrar, aprender, tomar buenas decisiones. Eso es responsabilidad. Preocuparse es intentar controlar lo que todavía no ha ocurrido. Es cargar un peso que ni siquiera nos corresponde. Jesús preguntó una vez, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante a su vida? Todos sabemos la respuesta. Nadie. La preocupación no hace que el problema desaparezca, solo consume la paz del presente. Y aquí quiero hacerte una pregunta que también tuve que hacerme a mí mismo. Si Dios ha sido fiel contigo hasta este momento, si has visto puertas abrirse cuando todo parecía perdido, ¿por qué pensamos que mañana será el primer día en que Dios dejará de sostenernos? No significa que nunca atravesaremos momentos difíciles, significa que nunca los atravesaremos solos. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. De todo esto se pueden sacar 3 verdades que pueden cambiar la forma en que enfrentas tus preocupaciones. Primera enseñanza. La ansiedad crece cuando olvidamos quién cuida de nosotros. Jesús pudo haber respondido con estrategias o planificación, pero no. Primero cambió la perspectiva, señalando las aves y las flores. Cuando una persona vive preocupada, empieza a creer que todo depende exclusivamente de ella, y eso se convierte en una carga imposible de sostener. Jesús recordó algo que olvidamos con facilidad. Existe un Padre que sigue sosteniendo la creación. Eso no significa dejar de trabajar. Significa dejar de vivir creyendo que estamos solos. Hay cargas que nunca fueron hechas para nosotros, y cuando intentamos llevarlas solos, la ansiedad siempre termina ganando. Espera, porque la segunda enseñanza fue la que más cambió mi manera de entender este pasaje. Segunda enseñanza. La ansiedad no nace en el futuro, nace en la imaginación. Piénsalo con calma. ¿Cuántas de las cosas que más te preocuparon hace 5 años terminaron ocurriendo exactamente como las imaginabas? Probablemente muy pocas. Y sin embargo, sufriste como si todas fueran inevitables. Ese es el poder de la ansiedad. Nos hace vivir una película que todavía no existe. Jesús no estaba diciendo que el mañana no importara. Estaba diciendo que todavía no había llegado. La ansiedad siempre quiere adelantarte al futuro. Dios siempre quiere encontrarte en el hoy. Y cuando mañana llegue, su gracia también llegará contigo. Tercera enseñanza. La paz no es la recompensa de una vida perfecta. Es el resultado de una confianza profunda. Muchas personas piensan que algún día vivirán tranquilas, cuando paguen todas las deudas, cuando desaparezcan los problemas. Pero siempre aparecerá un nuevo desafío. Por eso Jesús nunca prometió una vida sin tormentas. Prometió algo mejor, su presencia en medio de ellas. La paz no consiste en saber que nada malo ocurrirá. Consiste en saber que, pase lo que pase, nunca caminarás solo. Si tuviera que resumir estas 3 enseñanzas en una sola frase, sería esta. La ansiedad mira todo lo que podría salir mal. La fe recuerda todo lo que Dios ya ha hecho bien. Piensa en esa preocupación que ha ocupado tu mente en los últimos días, la que aparece apenas abres los ojos, la que, aunque nadie más conoce, tú llevas cargando en silencio. Y si el mayor problema no fuera aquello que te preocupa, sino el tiempo que llevas intentando resolverlo sin dejar que Dios camine contigo,
Confiar no es dejar de actuar. Confiar es hacer con responsabilidad lo que está en tus manos, mientras dejas en las manos de Dios aquello que nunca podrás controlar. Cuando todo depende de nosotros, la ansiedad siempre encuentra un lugar donde quedarse. Pero cuando comprendemos que Dios sigue siendo el Señor, incluso de aquello que no entendemos, el corazón comienza poco a poco a descansar. Esta es la brújula de hoy. La paz comienza cuando dejas de intentar controlar el mañana y decides confiarle el mañana a Dios. Porque la ansiedad siempre pregunta, ¿y si todo sale mal? La fe responde, ¿y si Dios vuelve a sorprenderme como ya lo ha hecho tantas veces? Quiero proponerte algo para esta semana. No necesitas dinero, ni experiencia, ni hacer algo extraordinario. Solo unos minutos al día. Y honestidad contigo mismo. Cada vez que la preocupación aparezca en tu mente, haz una pausa. Respira. Y pregúntate, ¿esto está ocurriendo realmente hoy o solo está ocurriendo en mi imaginación? Después, entrégale esa preocupación a Dios en una oración de 1 minuto. Dile lo que te preocupa, lo que te da miedo, y cierra con esta frase: Señor, hoy decido confiar más en ti que en mis propios temores. Luego escribe una sola cosa por la que puedas dar gracias ese día. Solo una. Porque la ansiedad siempre dirige la mirada hacia lo que nos falta. La gratitud nos recuerda todo lo que Dios ya nos ha dado. Si decides aceptar este reto, escribe en los comentarios una sola palabra: confío. Antes de despedirme, quiero que te quedes con una sola idea. La paz no llega cuando desaparecen todos los problemas. La paz llega cuando descubres que no tienes que enfrentarlos solo. Eso fue lo que Jesús quiso enseñar aquel día sobre la montaña. La próxima vez que la ansiedad quiera convencerte de que el futuro está fuera de control, recuerda esto: Dios ya está en el mañana que tanto te preocupa. Si este video habló a tu corazón, suscríbete a la Brújula Interior, activa la campanita y regálanos un me gusta. Ayuda a que este mensaje llegue a quien hoy necesita recuperar la paz. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la preocupación que hoy decides poner en las manos de Dios? Voy a leer cada uno. Y antes de irte, una pequeña pista de nuestro próximo encuentro. Jesús contó una parábola que ha transformado la manera en que millones de personas entienden el dinero y la responsabilidad. En el próximo video hablaremos de la parábola que podría cambiar tu relación con el dinero para siempre. Gracias por regalarme estos minutos de tu vida. Y recuerda siempre: cuando el mundo hace ruido, algo en ti siempre sabe el camino. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.